Bueno, muy buenas tardes a todos. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Juan José Pessoa, en representación de los gimnasios de Monte, Centro de Yoga y Pilates, en la cual les quiero contar nuestra realidad para volver a reinsertarnos en la economía, en laboral, a volver a hacer la apertura de los gimnasios, Centro de Pilates y Yoga, a través de esta pandemia que conocemos todos. Bien. Antes de presentar el protocolo de seguridad e higiene, de bioseguridad, les quiero contar brevemente nuestra realidad después de pasados 120 días al haber cerrado el 18 de marzo nuestros comercios. No tenemos antecedentes, no hay historial de cómo comportarnos, no solamente en nuestro rubro, sino los demás rubros que fueron afectados, salvo salud y en lo que se refiere a alimentos, que siempre estuvieron trabajando bajo también otro protocolo, pero esto que nos llevó a reinventarnos, nos empezamos a comunicar y justamente por eso nos autoconvocamos los gimnasios de Monte y a ver qué salida laboral alternativa podía surgir a través de esta pandemia. Yo en particular opté por la opción de dar clases en forma virtual por una aplicación, otros la tomaron también o no, y empecé a alquilar también mis artículos de elementos de gimnasios, ¿bien? Todo lo que sea transportable, bien. Como les decía anteriormente, esto no tiene antecedentes, muchos gimnasios no aceptaron esa modalidad o no quisieron hacerla, yo la opté, me arriesgué sin saber qué tipo de reacción iba a tener la gente en cuanto a la aceptación de hacer actividad física en forma virtual. Gracias a Dios, nuestros alumnos fueron bien aceptados y gracias a eso puedo vivir, ya que no tengo un ingreso oficial, ni subsidio, ni alternativa económica en cuanto a lo laboral. ¿Bien? Después, ¿qué pasa? A ver, una palabra tan usada en estos tiempos, empatía, ponerse en el lugar del otro, ¿bien? Gracias a eso, porque se pusieron en el lugar del otro en cuanto a nuestros alumnos, me siguieron pagando la cuota mensual y por eso puedo subsistir, ¿bien? Muchas veces nosotros estábamos esperando y antes de pedir la palabra en la banca ciudadana hemos tomado otros caminos alternativos, como hablar con el encargado de este sector en cuanto al director de deportes de la municipalidad y le hemos mostrado nuestro protocolo que en breve voy a leer para todos ustedes y la audiencia y no hemos tenido, digamos, una aceptación o un caso también, dependiendo en qué fase estamos, la cantidad de casos. Lamentablemente hemos tenido casos en Monte. Esto se había tratado previamente a tener el primer caso en Monte. Obviamente había que esperar y nos encontramos en una desigualdad que no hay equidad en cuanto a otros rubros que han hecho la reapertura y nosotros nos sentimos en desventaja o justamente como no se han puesto en nuestro lugar, como les conté que no había empatía desde el Ejecutivo, como para que puedan tomar la decisión de que nos den permiso para la reapertura. Por eso hago uso de la palabra desde este lugar. Ahora voy a pasar a leer, si me permiten, el protocolo de bioseguridad que presentan los gimnasios. Teniendo en cuenta, en esta cuarta fase de aislamiento, se reflexionaron las actividades comerciales, se flexibilizaron, las actividades comerciales en nuestro pueblo, peluquerías, centro de estética, negocios de venta de indumentaria, ropa, accesorios y demás. Y sabiendo que algunos lugares, como supermercados o bancos, el agrupamiento de gente es mayor de lo controlado que podría ser en un gimnasio, nos vemos con la necesidad de solicitar nuevamente la reapertura de gimnasios y centros de actividad física en horario reducido. Un gimnasio es un lugar cerrado donde se permite practicar un deporte de las cuales se realizan con música, con elementos deportivos a disposición de quienes lo asisten. El objetivo de estos lugares no es solo estético, sino que también destinados a la salud mental y física. Para prevenir y tratar el estrés, enfermedades de síndrome metabólico, hipertensión, diabetes,
rehabilitaciones, etcétera. Diferentes patologías que se refieren en cuanto a la salud física y mental. Como gimnasios también ejercitamos al aire libre con clases grupales y personalizadas, entendiendo el riesgo biológico que podía ocasionar el virus por contagio de una persona a otra, portadora, directa o indirectamente, a través del aire, el habla, sangre, tos, estornudos y fluidos corporales, y no se genera en un ambiente por sí solo, se tomarán los recaudos correspondientes. Este es el protocolo de bioseguridad que ya hemos presentado con anterioridad. Los alumnos que asistan deberán cumplir ciertos requisitos, siendo la Organización Mundial de la Salud que propone al menos 1 metro de distancia, el Ministerio de la Salud de la Nación recomienda 1,5 metros. Pretendemos 2 metros de distancia entre las personas a realizar actividades de fitness y 2,5 metros al realizar actividades dirigidas. Proponemos que los alumnos firmen una planilla de ingreso con sus datos personales para tener un control de quiénes son con identidad de las personas que ingresan a nuestro local. En el caso de ser adultos mayores, se gestionará un horario especial, al ser una persona de mayor riesgo. Concurrencia de los alumnos por turnos preestablecidos. Eso nos conlleva a tener menor cantidad de alumnos en cada clase. La concurrencia de alumnos deberá traer su propio kit de desinfección. El mismo contará con alcohol en gel o alcohol spray, 70% agua y 30% alcohol, toalla y barbijo al ingresar al local. Se va a hacer la actividad, si nos permiten la apertura, la actividad sin barbijo, teniendo en cuenta la distancia que el Ministerio de Salud de la Nación pone como distancia. Los alumnos deberán desinfectar los elementos que utilicen en su rutina, sus propios elementos, que van a utilizar solamente ellos. No va a manipular ni utilizar el mismo elemento otra persona en el mismo turno. Cada alumno concurrirá con una botella de agua propia identificatoria con marcador indeleble, eso para que no haya confusión de las botellas de agua en cuanto a la hidratación durante la clase. Las clases serán con horarios más reducidos, entre 45 y 50 minutos, entre 10 y 15 minutos de desinfección entre clase. Eso nos va a dar la garantía de que se pueda realizar por una cuestión de tiempo la higiene de los elementos utilizados. Los profesores y el gimnasio contarán con la siguiente lista de kit de higiene: lista de ingreso identificatoria, kit de ingreso de trapo de piso con solución desinfectante, lavandina, kit de desinfección del gimnasio. Con el mismo se procederá a la desinfección de los alumnos y del lugar con alcohol en gel, spray, lavandina, 10 milímetros por litro de agua. Los elementos del gimnasio se volverán a desinfectar en forma general luego de que todos se retiren del establecimiento de la clase, que dura aproximadamente entre 45 y 50 minutos. Habrá ventilación permanente, no mecánica, o sea, sin ventiladores, simplemente apertura de puertas y ventanas, un kit de desinfección propio, barbijo descartable o tapaboca y la toma de temperatura. Solo por lo antes expuesto y la necesidad de regresar a nuestros puestos de trabajo, donde no contamos con subsidios y ningún tipo de ayuda económica, entendemos que siguiendo los protocolos de desinfección, cuidado personal y concientización, es más seguro la concurrencia en un gimnasio que en un banco o en un supermercado. Aguardamos la propia respuesta. Y en cuanto a esto, antes de pasar a hablar del proyecto de ordenanza que hemos organizado con esta agrupación que nos llevó los gimnasios y centros de pilates, nos sentimos en desventaja. No estoy en contra, los demás rubros tienen el mismo derecho que trabajar que todos, pero la verdad nos cayó mal, no tuvimos buena aceptación que haya una reapertura en tiempo, en prioridad en cuanto a bares y gastronomía, que tienen todo el mismo derecho que nosotros, pero nosotros nos sentimos devaluados en el sentido que nos sentimos excluidos en la forma de poder trabajar y no nos tienen en cuenta
que somos un centro de salud, trabajamos con personas y con este estado de confinamiento la gente necesita moverse y dispersarse mentalmente. ¿Se entiende? No sé si soy claro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algo que no haya sido interpretado? Disculpe, señor Pessoa, pero Sí. el reglamento de la banca ciudadana es que usted tiene 10 minutos para exponer, presenta el proyecto que usted tiene, después lo tomará todo el cuerpo o algún bloque en particular. Perfecto. Pero no es el mecanismo de que haya preguntas. Perfecto. Eso en todo caso puede suceder como fue el lunes pasado en la comisión que usted estuvo presente. Bien. ¿Vale la aclaración? Aparte quería comunicarle que ya transcurrieron los 10 minutos, así que si puede ser breve, se lo agradezco. Perfecto. Lo leo breve, gracias por la aclaración. Voy a pasar a leer el proyecto de ordenanza. Visto la actual situación de confinamiento, consideramos que los gimnasios, centro de pilates y yoga llevan más de 100 días sin poder funcionar con el aislamiento social preventivo obligatorio, que en nuestro partido son aproximadamente 10 gimnasios y centros de yoga, pilates, que funcionan previo a este confinamiento, que entendemos que seguramente la actividad que desarrollan este tipo de comercio sean de las últimas de habilitarse, que en muchas localidades que ya se encuentran en la fase 5, los gimnasios aún siguen solicitando a los ejecutivos locales poder retomar actividades, ya que depende de ellos la autorización de la apertura. Para que los gimnasios, centros de yoga y pilates puedan funcionar, deberán cumplir con estrictas normas de bioseguridad encuadradas en protocolos. Que es imperioso que el Ejecutivo local, conjuntamente con el Secretario de Deportes, aprueben el protocolo presentado por los representantes de los gimnasios para que apenas se ingrese a la fase 5 puedan retomar las actividades. Por ello, a través de la banca ciudadana se eleva el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal aprobar el protocolo de seguridad para el funcionamiento de los gimnasios que se adjudica al presente proyecto como anexo 1, realizándose los ajustes que considere pertinentes. Artículo 2. Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que una vez que el partido de monte ingrese a la fase 5, habilite de forma inmediata el funcionamiento de gimnasios, centros de yoga y pilates radicados en monte. Artículo 3. De forma. Eso en cuanto a lo que compete al proyecto de ordenanza. Y por último, para ser breve, voy a... Sí, por favor, sí. Por favor, señor. Sí. Buscamos ahora, a través de un proyecto de resolución, visto la aprobación por unanimidad, para que el jueves pasado, 16 de mayo, en sesión de este honorable Consejo Deliberante, del proyecto que contempla la creación de un fondo de desarrollo para la actividad económica, laboral y partido, se considere que los gimnasios, centros de pilates y yoga llevan más de 100 días sin poder funcionar por el aislamiento de confinamiento, que nuestro partido, con aproximadamente 10 gimnasios y centros de yoga y pilates que funcionan previo al ASPO. Que en muchos casos esos comercios alquilan los espacios para su funcionamiento y el alquiler promedio que se abona es de 30.000 pesos mensuales, que uno de los gimnasios que alquilaba el espacio debió cerrar en virtud de no poder afrontar los gastos de alquiler, y a los restantes comerciantes aún no han cerrado, se encuentran en enormes deudas de alquiler a pagar cuando retomen la actividad, que en virtud de tipo de actividad que se desarrolla y en esos ámbitos seguramente sean los últimos que se autorice a funcionar cuando se salga de esta situación. Que estos comerciantes fueron solo eximidos por la tasa de seguridad e higiene de la cuota 2. Por ello, a través de la banca ciudadana, se eleva el siguiente proyecto de resolución. Artículo 1. Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal eximir el pago a los gimnasios, centros de yoga y pilates de la tasa de seguridad e higiene hasta que puedan retomar las actividades de manera habitual. Artículo 2. Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal exigir el pago a los gimnasios, centros de yoga y pilates, la tasa de servicios urbanos hasta que puedan retomar sus actividades. Y por último, artículo 3, solicítese al Departamento Ejecutivo un subsidio no menor a 30.000 pesos de gimnasio, centro de yoga y pilates proveniente del Fondo de Desarrollo para las Actividades Económicas Local del Partido de San Miguel Monte, a través de la ordenanza de este honorable Consejo Deliberantes. Concluido. Le agradezco mucho.
El mecanismo ahora es como ya lo conocemos.